tardes. Quiero agradecer especialmente a las autoridades que organizaron este evento. Un placer para mí estar acá. Muy interesante este tipo de encuentros porque podemos intercambiar distintas experiencias. Creo que es muy rico para todos. Antes de comenzar con la charla, como para ubicarnos, quiero decirles que Tandil es una ciudad de 130.000 habitantes en el centro sudeste de la provincia de Buenos Aires, más o menos 380 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sacando el conurbano, es la ciudad que más creció en el periodo intercensal de 2001-2010, creció el 14% en población, tiene una diversidad productiva bastante notoria, tiene 680 pymes industriales, tiene más de 50 empresas de soft, que para el tamaño de ciudad es un número muy grande, y solamente en términos turísticos tiene más de 200 complejos de cabañas, además de los hoteles, porque ha crecido mucho el último tiempo. Así que, dicho esto, ahora me toca presidir la Agencia de Desarrollo Territorial en representación del intendente, pero fui los últimos 8 años secretario de Desarrollo Económico Local del municipio, de modo que me tocó participar de buena parte de las actividades de ese periodo. Así que adelante, por favor. Creo que si podemos avanzar con las diapositivas. Bueno, creo que uno de los problemas que tenemos a quienes nos toca diseñar y ejecutar políticas públicas de los municipios es que el contexto en el que nos toca participar nos ofrece algunas restricciones. Yo voy a señalar 3, creo que hay muchas más, pero quiero hacer hincapié en esas porque me parece que son bastante importantes. A todos los que trabajamos políticas públicas de los municipios en la Argentina, nos afecta el hecho de que somos federales en la Constitución y unitarios en la distribución de los recursos, porque si bien los recursos no son todo para el desarrollo, te calman los nervios, como en la vida de cada uno de nosotros. Así que esa es una restricción interesante. Adelante. Solo para tenerlo como referencia, si ustedes miran el gasto consolidado nacional, provincial y municipal como porcentaje del PBI, los municipios han participado, esto alrededor de 2012-2013, solo en el 3,20%, de modo que la mayor participación del gasto como porcentaje del PBI es de las provincias y de la región, así que creo que esa es una restricción. Adelante. Otra de las restricciones que creo que tiene bastante que ver con nuestra cultura es que yo creo particularmente que somos millonarios en diferencias vanas y pobres en acuerdos mínimos. Si nos encontramos 5 a discutir de un tema, tenemos 5 posiciones diferentes y tenemos una gran energía para ver cómo nos diferenciamos de cada uno de los otros 4 que están al lado. Pero no tenemos la misma energía para ver qué acuerdos mínimos podemos alcanzar para resolver problemas de fondo vinculados con las cuestiones de calidad de vida de la ciudadanía. Lo digo por experiencia, soy bonaerense, tenemos problemas de inundación, hace 70 o 100 años que sabemos tener un problema de inundación. No se han podido poner de acuerdo sobre qué plan para tratar el agua en la provincia de Buenos Aires en los últimos 60 años. Qué notable, ¿no? Cuando hablo de acuerdos mínimos hablo de eso. Hace 60 años sabíamos que íbamos a tener problemas con la basura. Ahora, ¿qué porcentaje de los municipios tiene un plan de reciclado de basura? Muy bajo. Es decir, somos millonarios en diferencias vanas y pobres en acuerdos mínimos. Tenemos que aprender a acordar desde la diferencia en las cuestiones básicas que mejoran la calidad de vida de la gente. Bueno, y la última restricción, me parece que... la última restricción es que yo encuentro que tenemos muchos individuos y no tantos ciudadanos. Porque, claro, somos personas que estamos muy metidos en nuestros problemas de nuestras vidas y a veces no ejercemos esa actividad participativa que caracteriza a un ciudadano comprometiéndose en las cuestiones comunes para resolver los problemas propios del desarrollo de los territorios o de cualquier otra actividad. Pero digo, a veces hacemos mucho más de individuos que de ciudadanos y eso lo veo como una restricción cultural. ¿Dónde estamos? Porque me parece que vamos y venimos. Bueno, entonces creo que
uno de los roles centrales que tenemos es aprender a construir ciudadanía en términos de... Yo creo que el desarrollo es básicamente construir ciudadanía. En términos de qué hablamos cuando hablamos de construir ciudadanía. Bueno, un conjunto de derechos que está bien tenerlos, pero también de obligaciones, el concepto integral de la ciudadanía. Todos tenemos obligaciones, nos tenemos que comprometer con los procesos de desarrollo. ¿Por qué? Porque, a ver, hay 3 actores centrales del desarrollo en los territorios. 3. Nosotros. Esos son los 3 actores centrales que tenemos de los procesos de desarrollo. Nadie va a venir de afuera a resolver nuestros problemas de desarrollo, si no los resolvemos nosotros, los 3 actores centrales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Básicamente, aprender a ponernos de acuerdo. Tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Aprendemos de todo y no aprendemos a ponernos de acuerdo en las cuestiones mínimas. Entonces ahí creo que construir ciudadanía para mí implica un poco todo ese proceso que no es nada sencillo. Adelante. A ver por dónde vamos. Bien, entonces a veces se dice que los territorios en realidad se desarrollan más porque tienen más recursos algunos que otros. Yo creo que los recursos son importantes, pero creo que mucho más importante son las capacidades endógenas que hay en los territorios. ¿Qué son las capacidades endógenas? Es qué somos capaces de hacer nosotros con los recursos que tenemos. Porque si no, ¿cómo puede ser que hay territorios que tengan casi los mismos recursos y unos tienen un indicador de desenvolvimiento, de desarrollo territorial a la alta y el otro tiene el mismo indicador a la baja? Es la gente de cada lugar, con su capacidad para ponerse de acuerdo y generar estrategias concertadas sobre el proceso de desarrollo, la que hace la diferencia. Pero eso es una construcción cultural y tiene que ver con la ciudadanía. Eso es ciudadanía. La diferencia del desarrollo está en las capacidades endógenas, no en los recursos que tienen los territorios. Yo le doy para manejar un campo a una persona que no está preparada, me lo chocan los primeros 2 años. Y le doy uno más chico a otro que está preparado para manejarlo y probablemente haga de eso un emprendimiento exitoso. Las capacidades de las personas y de las sociedades son las que definen los itinerarios de éxito de los procesos de desarrollo territorial. Adelante. Adelante. Dale. Bueno, ahora para. Bueno, esas restricciones que yo estaba señalando, ya señalé 2 importantes, ¿no? Yo creo que 3, bueno, las 3 señalé. Yo creo que tenemos que buscar una Argentina donde seamos más federales en la Constitución y federales en la distribución de recursos, seamos mucho más millonarios en acuerdos mínimos y pobres en diferencias vanas, y tengamos mucho más ciudadanos, no tan solo individuos. ¿Sí? Eso, eje conceptual. En términos de ejes rectores operativos, quiero plantear 3. Una nueva institucionalidad para el desarrollo productivo local. Cuando hablo de institucionalidad hablo de 2 cosas. De la normativa, que esa es la positiva, que hay que construirla. Habla un bonaerense que tiene un régimen municipal en la Constitución de 1934. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? 135 municipios de la provincia de la regla 37-40-40, 37% del PBI, 40% de la población, 40% de los votos, deben ser gobernados por gobiernos locales, 135, con un régimen municipal de la Constitución de 1934. ¿Hubo algún cambio cultural, tecnológico, político, económico de 1934 hasta ahora? No. O sea, seguimos como entonces. Bueno, ahí tenemos una restricción institucional formal, pero la cultura, los valores, las creencias, las costumbres de la gente son instituciones también. Si la gente cree en ellas y define los procesos de desarrollo sobre la base de esas costumbres, de esa cultura, de esas creencias, de esos valores. Así que trabajar sobre esa institucionalidad no formal es tan importante como adecuar los marcos normativos. Eso es la nueva institucionalidad cuando hablo de eso. Después, me parece que tenemos que trabajar lo que se llama gobernanza para salir de la cultura de suma cero. Hay mucha cultura en la Argentina de muchos actores que creen que para que alguien gane algo más de lo que ya tiene, otro necesariamente lo tiene que perder.
Eso es una cultura de suma cero, hay que trabajar para cambiar esa cultura, porque si no nunca vamos a alcanzar acuerdos mínimos. Y por último, no nos tenemos que enamorar solamente de las herramientas o de los medios, que pueden ser muchos y diferentes, sino que tenemos que poner en perspectiva claramente la finalidad que buscamos. Y entonces no podemos perder de vista que haya más equidad y más empleo para consolidar la experiencia democrática en la Argentina. Sin equidad social, laboral y tributaria y sin empleo va a ser difícil consolidar la experiencia democrática en la Argentina. ¿De qué hablo cuando hablo de gobernanza? Hablo de que el sector privado participe en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas. En el diseño y en la ejecución de las políticas públicas. ¿Sí? Salir del modelo jerárquico donde el gobierno dice hay que ir para allá y piensa que todos van a ir para allá porque él lo dice. El problema es que lo puede decir y tiene legitimidad para decirlo, pero el problema es cuando los actores importantes no van para allá. Entonces, ahí hay que trabajar un espacio de concertación territorial para hacer acuerdos. Programas de gobierno tiene cualquier gobierno, programas de desarrollo tienen las comunidades que logran concertar estratégicamente el rumbo a escala territorial, porque son sostenibles en el tiempo las políticas que eligen entre todos. Si no, caemos en la lógica terrible de la Argentina, que es la lógica del periodo de gobierno. Viene un gobierno, hace una cantidad de cosas, a los 4 años viene otro, hace todo lo contrario. Es decir, ¿quién de nosotros va a la primaria, a la secundaria, a la universidad, o trabaja desde los 18, y a los 55 años dice, no, todo lo que aprendí, el capital relacional, el conocimiento, todo, lo dejo y empiezo de nuevo? ¿Quién lo hace en su vida teniendo la oportunidad de no hacerlo? Nadie. Los argentinos lo hacemos, pero nada más que en el Estado. No es una cosa así importante, digamos. Vivimos empezando de nuevo. Entonces, ¿qué pasa con la gobernanza? Nos ponemos de acuerdo y generamos nueva institucionalidad para generar sostenibilidad institucionalizada de las políticas que acordamos. Nos falta eso. Adelante. Adelante. Bien. Dale. Bueno, comento 2 cosas y termino. Bien. Bueno, me tocó impulsar 5 planes estratégicos sectoriales, productivos en Tandil, participativos, porque no es cuestión de hablar de la gobernanza y después no hacerlo. Lo hicimos, yo creo que buena parte de esto es una responsabilidad pública. Si el sector público no convoca, no hay gobernanza posible. Y si no escucha atentamente y permite la opinión del sector privado, tampoco hay gobernanza, digamos. Entonces, yo no solo lo pienso, sino que lo hicimos. Plan estratégico de turismo, plan estratégico agroindustrial, plan estratégico de comercio, plan estratégico del soft y la biotecnología. Nosotros sabíamos lo que queríamos en el gobierno. Lo importante era saber qué querían los sectores y ponernos de acuerdo en un rumbo. Lo hicimos en 5 años, los últimos 5, y ahora estamos en el periodo de ejecución. Voy a comentar 2 cositas que me pidieron. En ese contexto voy a hablar nada más que de 2 proyectos del de agroindustria, que básicamente voy a hablar de uno, que es una marca de origen y calidad que el municipio inscribió en su momento para hacer identificación regional de los quesos de Tandil a través de un clúster quesero que se conformó, por supuesto plurinstitucional y con muchos productores. Esa marca de origen y calidad ha permitido que reunidos los productores y las organizaciones y las instituciones se haya definido, por ejemplo, el protocolo técnico de elaboración del queso banquete y se esté trabajando en el protocolo técnico de elaboración del queso rellenito, y además se haya hecho un trabajo muy interesante sobre la homogeneización de la calidad de la leche, que es tremendamente importante para hacer buenos quesos de calidad. Ese es un proceso que está avanzando, creo que es sumamente interesante y agrega mucho valor. Tenía otro proyecto, pero como está muy largo, si me ayudás termino diciendo lo que pienso, ¿no? Dale. Volvé 4. Para un poquito. Ahí. Hay 8 aspectos que no tenemos que perder de vista para trabajar los procesos de desarrollo económico territorial.
Son equidad de empleo, equidad y 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 empleo y equidad y empleo. Esos 8 factores no los perdamos de vista, porque vamos a tener problemas con el modelo democrático, si no. Dale. Y termino con un autor que yo leía mucho cuando tenía 15 años, hace 10, que es Julio Cortázar, que dice: tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños. Hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo tangible, hasta realizarnos y descubrir que el paraíso perdido está ahí, a la vuelta de la esquina. Muchas gracias por haberme invitado.